Hola, ¿qué tal? Feliz y lindo día. Mi nombre es Andrea Fossi, soy la encargada del Departamento de Licenciamiento y hoy voy a acompañarlos a dar esta clase de repaso. Sí, recuerden que es una clase de repaso, la cual vamos a estar viendo el día de hoy, el capítulo número 3. Recordar felicitarlos por dar este maravilloso paso de obtener su licenciado 14. Estamos acá para apoyarlos en todo el proceso, sus offline y yo en lo que necesiten. No duden de preguntar, no duden si tienen cualquier duda, de mandar un WhatsApp, un mensajito y allí estamos para apoyarlo en todo este proceso. Entonces, para comenzar, voy a compartir la pantalla, ¿sí? Y vamos a comenzar por el capítulo número 3. El capítulo número 3 se trata de disposiciones, anexos y opciones, ¿sí? Primero, ¿qué es un contrato entero? Un contrato entero está compuesto por la póliza y la copia de la solicitud. El contrato entero consta de la póliza y la copia de la solicitud, más algún anexo si es añadido a esa póliza, ¿sí? Por otro lado, nos dice que no se pueden realizar cambios a la póliza a menos que el asegurador y el dueño de esa póliza, ese titular, lo acuerden previamente. Por otro lado, tenemos la cláusula de aseguramiento. La cláusula de aseguramiento es el acuerdo básico entre el asegurado y el asegurador. Se indica la promesa del asegurador de pagar los beneficios. Normalmente la cláusula de aseguramiento la conseguimos en la primera página de la póliza. Aquí una pregunta que les puede salir. Una provisión que declara que ambos, la póliza y la copia de la solicitud, constituyen el contrato entre el dueño de la póliza y el seguro se llama contrato entero, ¿sí? Otra pregunta. ¿Qué documento debe ser hecho parte del contrato entero de una póliza de seguro? Es una copia de la aplicación original. O aplicación o solicitud, recuerden que son sinónimos. Ahora, la cláusula de consideración. Este es el acuerdo en el cual ambas partes proporcionan algo de valor. Por lo tanto, en esta cláusula, el titular de la póliza, el asegurado, hace declaraciones en la aplicación y acuerda el pago de una prima y el asegurador promete pagar los beneficios especificados en ese contrato. Entonces, el asegurado titular de póliza declara el pago de la prima y la aseguradora promete pagar los beneficios que se especifican en ese contrato. Por otro lado, está el pago de primas. Es el modo, la frecuencia con el cual van a ser pagadas estas primas y a quién van a ser pagadas. También nos dice que las primas deben ser pagadas por adelantado. Está la modalidad, si es mensual, trimestral, semestral o anual. Y por otro lado, si esas primas son flexibles o son niveladas según el tipo de seguro que tenga esa persona. Ahora, está el periodo de gracia. El periodo de gracia es esa fecha después del vencimiento del pago de la prima que tiene ese titular de póliza para ponerse al día. Ejemplo, eh, usted le dijo a su cliente, le dijo, yo quiero pagar las primas de mi póliza todos los 15. Llegó el día 15 y ese asegurado, ese titular de póliza, no pagó. Él tiene 30 días, en este caso, en el estado de la Florida, de ponerse al día con el pago de esas primas, ¿sí? Ese tiempo para ponerse al día con el pago de la prima se llama periodo de gracia. Ahora tenemos la cláusula de reposición o instalación. Nos dice que si la póliza caduca por algún motivo y se quiere reinstalar esta misma póliza, se tienen 3 años para hacerlo y aparte se deben hacer 4 cosas. Se tienen que pagar todas las primas atrasadas, pagar interés sobre las primas atrasadas, pagar cualquier préstamo en su totalidad si tienen una póliza con valor en efectivo, proporcionar de nuevo evidencia de asegurabilidad. ¿Cuál es la ventaja de la reposición o reinstalación de una póliza? Que se va a tomar en cuenta la edad que tenía la persona en el momento que se emitió esa póliza, ¿sí? Porque sería muy sencillo, quizás se cancela y se abre otra, pero si esa persona lleva 10 años con esa póliza activa, se va a seguir tomando en cuenta la edad que tenía en el momento que la abrió 10 años atrás. Si hace una nueva, se va a tomar la edad actual de ese asegurado. Entonces, esa sería una ventaja. Se toma en cuenta la edad que tenía el asegurado en el momento que se emitió esa póliza.
Ahora, la cláusula de incontestabilidad. Ella previene la negación de la póliza debido a declaraciones engañosas hechas en la aplicación de la solicitud, después que la póliza haya estado vigente por un periodo de 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si un cliente en el momento que se hizo la solicitud dijo, yo, ejemplo, ¿no? Dijo, yo no fumo. Y resulta que esa persona le da un cáncer pulmonar o fallece a causa de efectos del cigarrillo, ¿sí? La aseguradora puede negar esa póliza porque se hizo una declaración engañosa si eso sucede antes de los primeros 2 años, o mejor dicho, los primeros 2 años de emitida esa póliza. Si eso sucede después de los 2 años, ya la aseguradora no tendría cómo negarse porque pasó el tiempo de la cláusula de incontestabilidad, que son durante los primeros 2 años. ¿Sí? Esa declaración engañosa ya no sería, no tendría validez porque ya pasaron esos 2 años. Luego están los derechos del titular. Nos dice que el titular tiene todos los derechos de la póliza, puede nombrar y cambiar al beneficiario, recibir los beneficios en vida, seleccionar una opción de pago del beneficio y asignar la póliza si así lo desea. Por otro lado, están errores de edad y de género. En este caso, a diferencia de la cláusula de contestabilidad, si en el momento que se hace la emisión de la póliza y el llenado de solicitud de ella, hay un error tanto en la edad como en el género de esa persona, de ese asegurado, en el momento que se vaya a pagar el beneficio, se va a ajustar ese monto a la edad o el género correcto que tenga ese asegurado. Ejemplo, en el momento que se hizo la solicitud, eh, se colocó accidentalmente que el señor nació en el 70 cuando realmente nació en el 60. Entonces, en el momento que vayan a pagar ese beneficio por muerte, se va a ajustar a la edad real de ese asegurado. Ahora, ¿quién puede solicitar los cambios de los pagos de prima, valor nominal y préstamos y planes de póliza? El dueño de la póliza es el que tiene todos los derechos sobre él. Un asegurado indica erróneamente su edad en el momento en que realiza la solicitud de seguro de vida. Esta mala declaración puede resultar en un ajuste en la cantidad del beneficio. Ahora, tenemos las asignaciones. Las asignaciones son la transferencia parcial o total de la titularidad de la póliza. Una cesión colateral es temporal, se utiliza para garantizar un préstamo. Y una cesión absoluta es permanente, por lo cual se puede vender la póliza. Luego tenemos la cláusula de vistazo gratis. El vistazo gratis son esos días que tiene ese cliente para observar la póliza y en dado caso de que algo no le agrade, retornarla, ¿sí? Regresarla. Se va a reembolsar el total de la prima pagada en un periodo de 30 días. Y el vistazo gratis en el estado de la Florida es de 14 días. El vistazo gratis es por 14 días. Ese tiempo que tiene ese cliente para observar son 14 días. Si en esos 14 días no le parece nada, no le parece la póliza, él la retorna y se le reembolsa el pago de la prima. El vistazo gratis es como esa garantía, ¿sí? Ahora, las exclusiones son los riesgos que la póliza no cubre o que si cubre lo va a cubrir con una prima más alta. ¿Cuáles son las exclusiones más comunes que vamos a conseguir? La de aviación, la de ocupaciones peligrosas y la de guerra o servicio militar. Luego conseguimos la cláusula de suicidio. La cláusula de suicidio nos dice que el beneficio por fallecimiento no será pagado si el asegurado comete suicidio dentro de los primeros 2 años de emitida esa póliza. No se va a pagar el beneficio por fallecimiento si el asegurado comete suicidio en los primeros 2 años de emitida la póliza. Se va a reembolsar las primas que fueron pagadas. Se pagará el beneficio si comete el suicidio después de los 2 años de emitida esa póliza. Ahora, los préstamos de póliza solo se encuentran en pólizas que tienen valor en efectivo. El monto nominal de ese préstamo va a ser reducido del
beneficio por fallecimiento, ¿sí? En el momento del fallecimiento. Es decir, que si una persona tiene una cobertura de 100.000 y pide un préstamo de 20.000 y fallece adeudando ese préstamo, el beneficio por fallecimiento, lo que le van a entregar a su beneficiario, van a ser solo 80.000, ¿sí? Porque se estaría cobrando el préstamo de esa póliza. Nos dice que la tasa máxima de préstamos de interés, de préstamos de una póliza en la Florida no es superior al 10% por año. El asegurador debe proporcionar una notificación por escrito de 30 días al dueño de la póliza informando que va a caducar, si la póliza va a caducar por causa de préstamo. Y además nos dice que las compañías de seguro pueden diferir una petición de préstamo hasta por 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que puede alargar esa petición de préstamo por un periodo de 6 meses. Ahora, el préstamo automático de la prima nos dice que el asegurador toma préstamos como del valor en efectivo para pagar las primas cuando el periodo de gracia finaliza. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona luego de ese periodo de gracia, ese cliente no se puso al día en esos 30 días que tenía de periodo de gracia y no pagó la prima. Entonces se va a activar el préstamo automático de prima. Se va a utilizar ese valor en efectivo que está allí y se va a pagar la prima. Y así se van a ir pagando constantemente. Pero aquí hay un detalle. El hecho es que si esto se activa y no se pone al día el pago de esa prima, va a llegar un momento que ese valor en efectivo se va a terminar y la póliza va a caducar. Aquí le sale una pregunta, dice, si un asegurado utiliza continuamente la opción de préstamo automático de prima para pagar la prima de la póliza terminará cuando el valor en efectivo se reduzca a nada. Y nos dice aquí, esta opción, usualmente elegida al momento de la solicitud, proporciona que en el caso de una caducidad posible de póliza, la prima será pagada automáticamente con el valor en efectivo garantizado en el contrato. Sin embargo, cuando se agote el valor en efectivo, la póliza va a terminar. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de los beneficiarios. ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios? En este caso ya no hay interés asegurable. No es importante el interés asegurable. Cualquier persona puede ser nuestro beneficiario. Hijo, cónyuge, primo, tío, hermano, el vecino, el gato, ¿sí? Quien nosotros queramos. También negocios, empleados claves, acreedores, fideicomisos, el patrimonio, organizaciones benéficas, iglesias, instituciones religiosas, hospitales, ¿sí? Solo que hay un detalle con los menores. No se recomienda que los menores sean beneficiarios, ya que igualmente va a traer problemas con firmas legales, ¿sí? Entonces, es mejor que no se escojan beneficiarios menores de edad, porque igualmente hay que colocar un tutor legal, ¿sí? Un guardián que se encargue de eso. Entonces, los menores de edad sí no son recomendables para ser beneficiarios. Ahora, los beneficiarios son principal y contingente. El beneficiario principal es aquel designado para recibir los beneficios por fallecimiento de ese asegurado. El beneficiario contingente o secundario es el siguiente en la línea a recibir esos beneficios. Que si no lo recibe el principal, lo recibe el contingente. ¿Cuándo va a recibir el contingente eso? Si el principal fallece primero que él. ¿Okay? Si el beneficiario principal fallece, automáticamente los beneficios van a ir para el beneficiario contingente o secundario. Ahora, los beneficiarios son revocables o irrevocables. Un beneficiario revocable, el titular de la póliza puede cambiarlo en el momento que lo desee. Revocable se revoca en cualquier momento. Mientras que un beneficiario irrevocable, el titular de la póliza no puede cambiar su estatus como beneficiario, solamente lo puede hacer con el consentimiento por escrito de ese beneficiario irrevocable. Solo lo puede cambiar con el consentimiento por escrito de ese mismo beneficiario irrevocable. Ahora, tenemos la cláusula de desastre común que nos dice que si hay un desastre común en el cual fallezca el asegurado y el beneficiario principal,
el asegurado y el beneficiario principal, se va a tomar en cuenta que quien fallece primero es el beneficiario principal y luego fallece el asegurado. ¿Esto para qué? Para que el dinero pase del asegurado al contingente. También nos dice que ese beneficiario principal debe fallecer entre los 14 y 30 días del asegurado para que los beneficios puedan ser pasados al contingente. Es decir, que puede que no muera en el momento, pero si muere más tardar entre los 14 y 30 días después de haber el accidente, eh, sí va a pasar, igual se va a seguir tomando al beneficiario principal como que falleció primero para que pueda pasar el beneficio del contingente. ¿Sí? Ahora, continuamos acá con una pregunta que dice, si el asegurado y el beneficiario murieron en el mismo accidente de auto y no es posible determinar quién murió primero, ¿cuál de los siguientes describirá mejor el beneficio por muerte? Será, recibirá el beneficio por muerte, será el beneficiario secundario. Ahora, ¿cuál de las siguientes declaraciones es correcta cuando se refiere al cambio de un beneficiario irrevocable? Entonces, puede ser cambiado solamente con el consentimiento por escrito del beneficiario. Ahora, vamos a hablar un poquito de los anexos. ¿Qué son los anexos? Los anexos o endosos están incluidos en la póliza original para modificar según sean las necesidades de ese dueño de póliza. Como son añadidos, son extras, pueden tener costos adicionales. Entonces, vamos a hablar primero de la exoneración de pago de prima. Hay exoneración de pago de prima si el asegurado queda totalmente incapacitado. En este anexo nos dice que se exoneran las primas, es decir, que ya ese asegurado no va a pagar primas, se queda totalmente incapacitado. Y que existe un periodo de espera de 6 meses a partir de esa incapacidad, es decir, que la persona va a seguir pagando por 6 meses esa prima, luego de ese periodo de espera de 6 meses, es que se le van a empezar a exonerar esas primas. Luego está la exoneración de pago de primas con ingreso con incapacidad. En este caso es solamente incapacidad, no es totalmente incapacitado. Por lo tanto, igualmente hay exoneración de pago de prima, no se va a tener que hacer el pago de prima, pero acá se le añade que paga un ingreso mensual durante la duración de esa incapacidad. Se le va a pagar un monto, un ingreso mensual a ese asegurado mientras dure esa incapacidad. Usualmente es un pequeño porcentaje de ese valor en efectivo que tiene la póliza y tiene un periodo de espera antes de que inicie ese pago de beneficios o de ingreso por incapacidad. Ahora, vamos a hablar del beneficio del pagador. El beneficio del pagador nos dice que si el pagador titular de una póliza juvenil, usualmente un padre, un tutor, un guardián, se incapacita por lo menos 6 meses o fallece, el asegurador eximirá las primas hasta que el niño cumpla una edad específica. ¿Sí? Usualmente a los 21 años de edad y pueda convertir esa póliza juvenil en una póliza individual. O sea, si ese cuidador, ese padre se incapacita o fallece, se le van a eximir los pagos a ese niño hasta que cumpla 21 años y pueda convertirla en una póliza individual. Recuerden que acá el titular de la póliza es el padre o el guardián y el asegurado es el niño. Ahora, los beneficios adelantados o envío. Permite el pago acelerado por una parte del beneficio por fallecimiento al asegurado. El asegurado debe tener algún tipo de enfermedad terminal o condición que requiere intervención médica extensiva, algún tratamiento o confinamiento en un centro a largo plazo. Usualmente se paga un porcentaje de ese valor nominal o del monto límite, ¿ok? De ese valor en efectivo o del beneficio por fallecimiento. Por lo tanto, se va a reducir, si esta persona tenía una cobertura de $100,000 y le dan en vida 80,000, ¿ok? Los beneficios en vida le dan 80,000, el beneficio, lo que va a recibir ese beneficiario van a ser solamente $20,000. Se va a reducir. Ahora, ¿cuál de las siguientes le permite a la aseguradora aliviar a un menor asegurado de los pagos de prima si los padres del menor
han muerto o han quedado discapacitados, sería beneficio de pagado. ¿Cuál de las circunstancias siguientes, en cuál de las circunstancias siguientes un asegurador pagaría beneficios acelerados si diagnostican a un asegurado con cáncer y él necesita ayuda para pagar su tratamiento médico? Ahora, está el cuidado a largo plazo. El cuidado a largo plazo paga un ingreso mensual para ayudar a cubrir esos costos de cuidado mientras ese asegurado está en un asilo de ancianos, en una clínica de reposo. Usualmente también es una parte de ese valor en efectivo y se reduce el beneficio de muerte mientras se utiliza. Esto puede ser un anexo o una póliza independiente. Ahora tenemos las cláusulas de los anexos de otros asegurados. Estos anexos, por lo menos el anexo de cónyuge u otro asegurado, es un anexo a término, por un tiempo limitado y con una cobertura limitada, que generalmente se vence cuando ese cónyuge cumple 65 años de edad. Luego está el anexo a término para hijos. Cubre a todos los hijos del asegurado por un tiempo limitado, por una cobertura limitada, y esto se puede cambiar a una póliza permanente cuando cuando los hijos cumplan cierta edad. Aquí no importa la cantidad de hijos que tenga ese asegurado, van a estar cubiertos por ese anexo. ¿Sí? Entonces, si él comenzó con uno, no importa si en el camino tuvo tres, los otros dos igualmente van a asegurarse con ese anexo. Y por último está el anexo a término para la familia, que el cónyuge y los hijos están cubiertos bajo el mismo anexo. ¿Sí? Ahora, la cláusula de desmembramiento de muerte accidental o desmembramiento accidental. Esta cláusula nos dice que usualmente, perdón, no es una cláusula, es un anexo. Este anexo nos dice que usualmente paga una indemnización doble o triple si el fallecimiento ocurre como consecuencia de un accidente. El accidente debe ocurrir durante los 90 días de ocurrido el accidente. Ejemplo, una persona tiene una cobertura de $100,000 con un anexo de muerte accidental doble. Esa persona salió de su trabajo y cuando iba camino a casa tuvo un accidente de tránsito y falleció. Si tenía este anexo con una indemnización doble y fallece por accidente, por el accidente de tránsito, le van a pagar $200,000, ¿sí? Porque le duplican la cobertura. Pero resulta que si descubren que ese señor eh, cuando antes de salir del trabajo se tomó unos traguitos, ¿sí? Y se fue a su casa. A ese señor le van a pagar la misma cobertura que tenía, que son $100,000. ¿Por qué? Porque no es un accidente realmente lo que causó el, el fallecimiento de él, ¿sí? Ahora está el desmembramiento, el cual dice que se le agrega a la póliza este anexo por si una persona pierde algún miembro que puede ser especificado, ojo, brazo, pierna, y si eso sucede y queda, la persona va a recibir el 50% de su monto por fallecimiento en vida. Eso se llama monto capital. Y en este caso, igualmente, era una cobertura por 100,000, esa persona tenía este anexo y perdió la visión, perdió los ojos, en vida a esa persona le van a entregar 50,000. Ahora, tenemos asegurabilidad garantizada. Permite la compra de seguro adicional en fechas o eventos definidos sin tener evidencia de asegurabilidad. La cobertura adicional se compra con la edad cumplida de ese asegurado. Es decir, cada vez que él vaya comprando esa cobertura adicional, se va a comprar con la edad que tenga en ese momento. Nos dice que este anexo usualmente vence a los 40 años de edad. Luego tenemos el retorno de prima. El retorno de prima es un término en aumento, una póliza de término en aumento, un término en aumento que se agrega a la póliza de ciclo de vida, una póliza permanente para agregar más cobertura. Entonces, si el fallecimiento ocurre cuando está la póliza de término en aumento activa todavía, al asegurado, al beneficiario se le va a entregar el monto por la cobertura que tendría en este momento el término de aumento,
su cobertura o su beneficio por fallecimiento de su póliza de vida entera, y aparte se le van a retornar las primas pagadas por este término en aumento, ¿sí? Ahora, un individuo está comprando una póliza de seguro de vida permanente con un valor suscrito de $25,000. En este momento es el único seguro que puede comprar, pero quiere asegurarse de que haya cobertura adicional disponible en el futuro en caso de que la necesite. ¿Cuál de las siguientes opciones debe ser incluida en la póliza? Sería asegurabilidad garantizada, porque quiere comprar cobertura adicional en cierto momento y en la necesita para el futuro. Ahora, llegamos a las opciones. Las opciones son cómo se protege todo ese dinero que entra dentro de las pólizas. Cómo nosotros protegemos el dinero, cómo se va a pagar los beneficios y otras opciones de liquidación que están por allí. Entonces, primero, tenemos las opciones de incaducidad. ¿Qué son las opciones de incaducidad? Una persona que ha tenido una póliza de vida entera que genera valor en efectivo, ¿sí? Inyecta dinero en ella. La persona pasaron 10 años y dijo, oye, mira, yo voy a cancelar la póliza porque sí, que ya no la quiero. O porque me gané la lotería y ya yo prefiero no, ya para qué, ¿no? Cual sea la razón. La persona desea cancelar la póliza. Eh, y entonces todo ese dinero que está adentro de ella, que inyectó durante esos 10 años, no puede perderse. Ese valor en efectivo no puede caducar, no puede perderse. Y entonces, por ley, las garantías de incaducidad deben estar incluidas en la póliza para saber si el día de mañana, si la persona se retira, cómo quiere que le retribuyan ese dinero. Entonces, primero está, la persona dijo, oye, mira, yo no quiero nada, yo simplemente no quiero ya tener más esta póliza, renuncio por completo a ella, por favor dame el dinero en efectivo. Cuando es por efectivo, es renuncia por completo a la póliza y todos los derechos que estén allí. El valor en efectivo se entrega, pero si el valor en efectivo supera las primas pagadas, el exceso de esas primas van a ser tributadas. Ejemplo, se le están reintegrando a esa persona $10,000 que pagó, perdón, las primas, lo que él pagó fueron $10,000 y se le están reintegrando 15,000. Esos 5,000 extras de prima van a ser tributados, ¿sí? Como ingreso ordinario. El exceso de primas va a ser tributado. Si el valor en efectivo supera las primas pagadas, ese exceso va a ser tributado. Y esta persona renuncia por completo a los derechos de esa póliza. Luego tenemos en las opciones de incaducidad, esa persona dijo, oye, no, mira, mejor no prefiero el dinero en efectivo. ¿Cómo pudiese hacer para yo seguir asegurado? Dame otras opciones. Yo quiero seguir asegurado, pero ya no quiero pagar más. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Se utiliza ese valor en efectivo, se puede utilizar para comprar una póliza, un término extendido. La opción de caducidad de término extendido nos dice que se usa ese valor en efectivo para comprar una póliza con el mismo monto nominal, con la misma cobertura que tenía la original, por un tiempo determinado. Entonces, es un solo pago que se utiliza con esos 10,000, con esos 15,000 que le iban a dar en efectivo, en vez de optar por el cheque, optó por una póliza de término que le duró 10 años y va a tener la misma cobertura que tenía originalmente. Imaginémonos que eran 100,000. Entonces, esa persona va a tener una póliza de término de un solo pago, pagó una sola vez, una suma global, y va a estar cubierto por 10 años con la misma cobertura que tenía originalmente, imaginándonos que eran los $100,000. ¿Sí? Termina por un tiempo, igual la cobertura va a ser alta, la misma que se tenía en la póliza original. Y luego está el seguro de pago reducido o seguro saldado reducido. Este se utiliza para, en vez de comprar una póliza de término, se va a comprar igualmente una póliza de vida entera, pero en este caso la cobertura va a ser más chica. Se utilizan esos $15,000 en vez para comprar una póliza para toda la vida, pero ya no van a ser por 100,000, sino que van a ser por $30,000. Entonces,
Seguro saldado o pagado reducido es una póliza de vida entera con la cobertura más pequeña que la que se tenía originalmente, pero igualmente ese asegurado está cubierto por el resto de su vida. La de término se utiliza la misma cobertura o la cobertura adicional, original, que viene siendo una cobertura más alta, pero por un periodo de tiempo en específico. Y en efectivo se reintegra todo el dinero, la persona renuncia por completo a ese valor en efectivo, a esa póliza, perdón, pero el exceso de primas pagadas va a ser tributario. Aquí hay una pregunta. ¿Qué pasa cuando una póliza se entrega por su valor en efectivo? Entonces, la cobertura termina y la póliza no puede ser reinstalada. Cuando la opción de no, cuando, perdón, ¿cuál opción de no caducidad tiene una protección de seguro más alta? Es término extendido, porque si bien dura por cierto tiempo, la protección de seguro es más alta que el seguro saldado reducido, que es más pequeño. Ahora, las opciones de liquidación son los métodos con el cual se va a pagar el beneficio por fallecimiento a ese beneficiario. El titular de la póliza selecciona la opción durante la aplicación, pero puede cambiarlo en el momento que lo desee. El beneficiario no puede cambiar la opción si ya ha sido seleccionada, pero si no ha sido seleccionada, ahí sí puede escoger una. Primero está el pago en efectivo o suma global. Es el más común y no es tributable para el beneficiario. Entonces, un solo monto, un solo pago. Luego está solo los intereses. Es una opción temporal hasta que los beneficios sean pagados y es una opción flexible. El asegurador se queda con el capital y solo paga intereses. Entonces, ¿cómo se puede utilizar esto? Ejemplo, dos esposos, el esposo es el asegurado, la esposa es la beneficiaria. Ellos quieren que su beneficiaria, que es la esposa, solamente reciba los intereses y que su patrimonio, sus hijos, sean los que reciban el resto del capital. ¿Sí? Más o menos así se utiliza. Ahora, el ingreso de por vida o vida directa, este paga cuotas garantizadas mientras el beneficiario viva. El ingreso de por vida o vida directa paga cuotas garantizadas mientras ese beneficiario viva. ¿Qué quiere decir? Esto se parece como a una anualidad. Por lo tanto, se hace una expectativa de vida de ese beneficiario para ajustar esos pagos según sea lo que se cree que va a vivir esa persona. Cada pago incluye tanto capital como interés, por lo tanto, el retorno es alto. Si el beneficiario muere poco después de que empiece a recibir las cuotas, el balance restante será perdido. Aquí ya el beneficiario perdería el resto de ese dinero. Luego está el ingreso vitalicio con periodo cierto. Igualmente, los pagos están garantizados de por vida, ¿sí? Pero sí o sí hay un periodo cierto en el cual ese beneficiario va a recibir los beneficios. Ejemplo, a esa persona se le dice, oye, mira, yo quiero que mi beneficiario reciba por toda la vida, pero que sí o sí reciba un periodo de 20 años. No importa qué suceda con él, pero que sí o sí ese dinero se entregue por un periodo cierto de 20 años. Entonces, el beneficiario recibe y en el año 15 fallece. Ese beneficiario deja otro recipiente, otro beneficiario, que va a terminar de recibir ese beneficio por los 5 años restantes. Por otro lado, está el ingreso de por vida mancomunada y por sobreviviente. Garantiza un ingreso para dos o más beneficiarios mientras estos vivan, pero nos dice que cuando el primer beneficiario fallezca, el beneficio que será pagado al beneficiario sobreviviente va a ser reducido, ¿sí? Se va a reducir la cantidad de dinero. Ahora tenemos las cuotas a periodo fijo, que son, o periodo cierto, que son por un periodo de tiempo. Los beneficios serán pagados en montos iguales sobre un periodo de tiempo específico. Entonces, yo quiero que sí o sí a mi asegurado le paguen en 10 años eh, los, eh, los $50,000, los $100,000, lo que sea el monto que le vayan a pagar.
Sí o sí a mi beneficiario le pagan eso en 10 años. Y luego está cuotas a cantidad fija. Eso yo quiero que sí o sí a mi beneficiario le paguen $5.000 mensuales, de eso hasta que se agoten los recursos, hasta que se agote ese INCO. Ahora vamos con las opciones de dividendos. Las opciones de dividendos nos dice que las compañías mutuales venden pólizas participantes, que son las que pagan dividendos. Los reembolsos de primas excedentes, los dividendos son reembolsos de primas excedentes no utilizadas. Ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que la compañía aseguradora hacen un estudio, una proyección anual de que, por ejemplo, si tienen 100 aseguradas, 100 personas aseguradas, va a pagar por lo menos 5 beneficios por fallecimiento. Entonces, en base a eso, se cobran las primas de ese año. Entonces, si resulta que no fallecieron 5, sino que fallecieron 3, quiere decir que pagaron, que cobraron primas de más. Entonces, esas primas excedentes que no se utilizaron se reembolsarían en forma de dividendos. No son tributables, pero tampoco tienen garantía. No hay garantía de que eso suceda. Entonces, ¿cómo se pueden retornar los dividendos? En efectivo, se les da un cheque, listo. La acumulación de intereses, los dividendos se quedan acumulando intereses e invertidos por la aseguradora, pero nos dice que el interés ganado por dividendos sí va a ser tributado. ¿Ok? El interés ganado por dividendos sí va a ser tributado. Aquí hay una pregunta que dice, la acumulación de interés ganado en dividendos es tributable. Los dividendos no son tributables, pero si los dejamos ganando intereses, allí sí lo van a hacer. Ahora están las adiciones pagadas. Las adiciones pagadas es la opción automática que utiliza esos dividendos para aumentar o adicionar, adiciones pagadas, adicionar más cobertura a esa póliza, ¿sí? Con el fin de aumentar ese monto nominal, ese beneficio por fallecimiento. Luego está el seguro pagado, en el cual se utilizan los dividendos para pagar la póliza por adelantado y reducir el tiempo durante el cual las primas deben ser pagadas. Es decir, si esa persona tenía que pagar su póliza hasta los 65 años, utiliza el pago de dividendos, el seguro pagado de los dividendos, para que ya no sea hasta los 65, sino que va a ser hasta los 64. Y así sucesivamente va a ir restándole tiempo al pago de las primas. Y por último, comprar un término de un año para aumentar el beneficio por fallecimiento si el asegurado fallece. Y si no fallece, pues termina ese término anual y no recibiría nada. Y bueno, chicos, esto sería todo por hoy. Todo el capítulo número 3. Recuerden que esto es un pequeño repaso. Ustedes tienen que reforzar en casa, tienen que reforzar no solo leyendo, sino haciendo bastantes quiz para que puedan obtener ese curso lo más pronto posible. Recuerden que estamos acá para apoyarlos en todo lo que necesiten y nos estamos viendo. Bye.